Vale, vamos a situarnos. Estamos a principios de enero de 2026. La Patagonia Argentina está en llamas. Sí, y la imagen es, bueno, es que es desoladora. Totalmente. Solo en la provincia de Chubut, en lugares como Puerto Patriada o El Hoyo, el fuego ya ha devorado más de 11.000 hectáreas. Una barbaridad. Y el escenario es casi apocalíptico. Una sequía brutal, vientos que son huracanados, temperaturas de récord. Pero es que en medio de todo ese humo, mientras los brigadistas se están jugando la vida, empieza a trasigar, a extenderse una narrativa paralela. Una que no habla de un rayo ni de la típica colilla de un campista descuidado, sino que apunta con el dedo a un grupo muy, muy específico. Y es justo ahí donde se enciende otro tipo de fuego, ¿no? El de la sospecha, la controversia, la desinformación, que a veces es mucho más difícil de apagar que las llamas reales. Totalmente. Hoy vamos a meternos de lleno en un artículo de la publicación Cult, que precisamente documenta esta explosión de denuncias y teorías en la Patagonia. Claro, la pregunta que flota en el aire y que el artículo pone sobre la mesa es ¿quiénes son esos soldados israelíes que aparecen en los titulares y por qué de repente se les acusa de quemar uno de los pulmones del planeta? A ver, nuestro objetivo aquí no es ponernos a juzgar, sino más bien dibujar el mapa de esta historia, tal y como nos la presenta la fuente. Exacto. Vamos a empezar por las acusaciones a ras de suelo, veremos cómo conectan con una teoría de la conspiración con mucha historia detrás y, por supuesto, analizaremos la respuesta oficial. Queremos entender la anatomía de un rumor en la era digital. Y cómo un desastre ecológico puede convertirse en un arma geopolítica. Eso es. Pues empecemos por el principio, el origen del fuego. Informativo, claro. El artículo deja muy claro que esto no nace en un despacho de gobierno, sino a nivel de la calle. Claro. Arranca con testimonios de vecinos, con vídeos grabados con el móvil, que empiezan a correr por WhatsApp, por redes sociales, hasta que se hacen virales. Que a primera vista parece algo muy orgánico, casi de manual, en la era de la comunicación instantánea, ¿no? Sí, sí. La gente ve algo, lo graba y lo comparte. Pero es interesante analizar el contexto. Ante una catástrofe, que es incomprensible y aterradora, como un incendio fuera de control, el cerebro humano busca patrones. Busca culpables. Exacto. Necesita una explicación sencilla para un evento caótico y culpar a un otro, a un agente externo, es un mecanismo psicológico muy potente y muy antiguo además. Claro, es mucho más fácil procesar un «alguien nos ha hecho esto» que un «estamos ante la furia incontrolable de la naturaleza agravada por el cambio climático». Desde luego. El artículo, de hecho, nos da un ejemplo muy concreto que actúa un poco como la chispa de todo esto. El testimonio de un vecino de la zona de El Cañadón Las Arenas, que asegura haber visto a 3 personas iniciando un fuego donde no debían. Ya. Y a partir de ahí se empieza a construir un patrón. Un patrón muy específico, además. Las acusaciones que se recogen no hablan de turistas en general, se centran en un perfil muy, muy definido. Mochileros israelíes. Se dice que son jóvenes que viajan por la Patagonia después de haber cumplido el servicio militar obligatorio en su país, que es algo muy común por otro lado. O sea que su presencia allí no es ninguna novedad. Exacto, pero en este clima de sospecha, esa presencia que era familiar, de repente se reinterpreta. El artículo señala un detalle que, para quienes sostienen las acusaciones, es la prueba del algodón. ¿Cuál? La concentración de estos mochileros en ciertos albergues. Se nombra uno en concreto, el Onda Azul, en Lago Puelo, y se subraya que está muy cerca de algunos de los focos del incendio. Ah, claro. Lo que antes era un simple dato logístico, ahora, de repente, se convierte en una pieza clave de una supuesta conspiración. La proximidad se lee como causalidad. Pero una cosa es la sospecha de un vecino, por muy viral que se haga, y otra muy distinta es que esto acabe convertido en una teoría con nombre y apellidos, que resuene a nivel nacional. ¿Cómo da ese salto? Porque el artículo muestra que esto no se quedó en un simple rumor de pueblo. No, para nada. Porque no surgió en un vacío. Estas acusaciones, digamos que actuaron como una cerilla en un polvorín. Lo que hicieron fue reactivar una teoría de la conspiración muy arraigada en la región, con una historia muy larga, el llamado Plan Andinia. Aquí la historia se pone densa.
El plan Andinia, para quien no lo conozca, es la idea de que existe un supuesto plan sionista para tomar el control de la Patagonia, tanto la argentina como la chilena. Sí. Las versiones varían un poco, pero el núcleo es el mismo. Crear allí una especie de segundo Israel, o como mínimo, controlar sus enormes recursos naturales, sobre todo el agua dulce. Y lo que resulta revelador es cómo funciona este mecanismo. El plan Andinia es una especie de narrativa latente, un software esperando a ser ejecutado. Me gusta esa analogía. No resurge porque aparezcan nuevas pruebas, sino porque el caos y la incertidumbre de los incendios le proporcionan el escenario perfecto. Las conspiraciones no se alimentan de hechos, se alimentan de miedo. Y de la necesidad de dar un sentido, por retorcido que sea, a una catástrofe. Eso es. El incendio es la pantalla en la que se proyecta un fantasma que ya era viejo. Es una idea potente esa, la conspiración como un molde preexistente que se adapta a la crisis del momento. ¿Pero por qué la Patagonia? ¿Por qué esta teoría y no otra? Porque toca nervios muy sensibles. Toca el miedo a la pérdida de soberanía, la ansiedad por la explotación de recursos naturales en un mundo cada vez más sediento. Y la desconfianza hacia los poderes globales. Sobre todo. El artículo lo enmarca muy bien en un debate que está muy vivo en Argentina sobre la propiedad de la tierra por parte de extranjeros. Claro. El plan Andinia no es solo una fantasía antisemita, es también la expresión extrema de ansiedades que son muy reales. Y por eso tiene tanto poder de atracción. Ofrece una respuesta simple y un culpable claro a problemas que son enormemente complejos. Vale, tenemos la acusación viralizada y la gran teoría conspirativa que la arropa. Pero frente a esto, tiene que haber una reacción oficial, una contranarrativa. Y el artículo detalla que la hubo y que fue contundente. Por supuesto. Es que aquí es donde chocan dos mundos. Por un lado, el mundo de las redes, que funciona con la lógica de la emoción y la viralidad. Sí. Y por otro, el de las instituciones, que se supone que funciona con la lógica de las pruebas y la ley. El texto menciona explícitamente a la Organización Sionista Argentina, la OSA, y a la DAYA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Y su postura es tajante, ¿eh? Tajante. Califican todo esto de campaña de propaganda antisemita, sin una sola prueba que la sostenga. Y aquí el artículo subraya un punto que es, para mí, el más revelador de todo el asunto. A ver. Recuerda que, a pesar de todo el ruido, de los vídeos, de los testimonios, no existe ni una sola denuncia judicial formal. Nadie ha ido a un juzgado con pruebas a acusar a nadie. Y esa brecha entre el griterío online y el silencio en los tribunales es gigantesca. Dice muchísimo. Es que esa es la línea que parece que nadie quiere cruzar. Es más fácil compartir la sospecha desde el anonimato de una pantalla que asumir la responsabilidad de formalizarla ante un juez, ¿no? Exactamente. Porque una cosa es lanzar una acusación al viento digital y otra muy distinta es sostenerla con pruebas, enfrentarte a posibles consecuencias legales por difamación. Claro. Por eso las organizaciones de la comunidad judía no solo niegan los hechos, sino que, según el artículo, condenan la difusión de los rumores como algo irresponsable y peligroso. Advierten del riesgo de pasar de la sospecha sobre unos individuos concretos a estigmatizar a toda una comunidad. Vinculándola a un crimen ecológico, nada menos. Claro, el salto de estos turistas a los israelíes es el mecanismo clásico de la generalización y el prejuicio. Ahora bien, si esto se hubiera quedado en una pelea entre tuiteros y comunicados de organizaciones, quizá no estaríamos hablando de ello. El problema, como muestra el artículo, es que la historia salta a la arena pública. Ese es el punto de inflexión. Cuando un rumor o una teoría de la conspiración es recogida, aunque sea de forma ambigua, por figuras con notoriedad pública, su estatus cambia por completo. Deja de ser algo que se dice en Internet. Exacto, para convertirse en un tema de debate. Y el artículo da nombres y apellidos. Menciona a la locutora Marcela Feudale, una voz muy conocida en Argentina, que afirmó tener fuentes. Fuentes, ¿sí? Que confirmaban la implicación israelí. También a un cómico que usó el tema para criticar la cercanía del presidente Javier Milei con Israel. O sea, lo mete de lleno en la polarización política. Y no solo en el mundo mediático. El texto apunta también a figuras de la oposición, como el exjefe del ejército César Milani, un personaje muy polémico, por cierto. Sí, bastante. Que empezó a hablar de la posible implicación de un Estado extranjero. No hace falta ser un genio para saber a quién se refería. Este es el rol de lo que se llama validadores de élite. No necesitan probar nada.
Solo con instalar la duda desde su plataforma, le dan al rumor un barniz de credibilidad que nunca tuvo. Lo legitiman, lo hacen sonar plausible para un sector de la población que ya de por sí desconfía de las versiones oficiales. Precisamente. Y el artículo añade un último ingrediente a este cóctel explosivo. Algo que para los que ya sospechan es la confirmación definitiva. ¿El qué? Menciona unos cambios legales recientes que supuestamente permitirían a extranjeros comprar tierras que han sido incendiadas para desarrollar proyectos. Claro, para la mentalidad conspirativa, eso es atar cabos. Queman la tierra para luego poder comprarla barata. Eso es. No importa si la ley es exactamente así o si hay una relación directa. En el marco de la sospecha, encaja a la perfección. Entonces, haciendo balance de todo lo que hemos desgranado, el panorama es complejo. Tenemos una catástrofe ecológica real, los incendios, y sobre ellas se montan dos relatos que son como el agua y el aceite. Dos relatos en guerra por explicar el porqué de las llamas. Por un lado, el relato de la sospecha. Nace en el terreno, se hace fuerte en las redes y se engancha a una vieja conspiración para darle un marco general. Y consigue que figuras públicos lo amplifiquen y se alimenta de ansiedades económicas y políticas que son muy reales. Sí. Y por el otro lado tenemos el relato oficial, la negación rotunda, la falta total de pruebas judiciales y la denuncia de que todo es una cortina de humo para esconder un prejuicio antisemita, usando una tragedia ambiental como excusa. Y el artículo no se casa con nadie. No actúa como un juez que dicta sentencia. Lo que hace es mostrarnos la fractura, el campo de batalla narrativo. Expone cómo en el siglo XXI una catástrofe se libra en dos frentes, simultáneamente. El físico. Con mangueras y aviones hidrantes, y el informativo, con memes, vídeos virales y declaraciones políticas. De hecho, el artículo se cierra con una frase que es un resumen perfecto de esta parálisis, de esta incertidumbre. La cito: «Mientras las llamas no se apagan, las sospechas tampoco». Es una conclusión potentísima, porque lo que nos deja claro esta exploración es el tremendo desafío que tenemos como sociedad para gestionar la información en momentos de crisis. Totalmente. Un incendio es caótico y el flujo de información que lo rodea también lo es. La fuente nos pinta un escenario donde la falta de respuestas técnicas claras y rápidas sobre el origen del fuego, algo que a veces tarda meses en determinarse, crea un vacío. Sí. Y ese vacío, como siempre en la historia, no se queda vacío mucho tiempo, se llena al instante con lo que tenemos más a mano. Miedo, prejuicios y sobre todo narrativas políticas que ya estaban ahí mucho antes de que saltara la primera chispa. Y esto nos deja con una última reflexión que se desprende de todo el material. Una que va más allá de este caso concreto. Más allá de la pregunta de quién inició el fuego, que obviamente es crucial, el artículo nos obliga a plantearnos otra cosa. Cuando la confianza en las instituciones, en los medios, en la ciencia, se erosiona, las teorías de la conspiración se convierten en la única explicación que le queda a la gente. Son el síntoma de una enfermedad mucho más profunda que un simple incendio en la Patagonia.